tenían mucho dinero, tenían muchas posesiones, tenían muchas cosas que eran importantes, pero que había sido tan bendecido de parte de Dios que la cosa se había complicado mucho. O sea, la tierra donde habitaban era demasiado pequeña para ellas. Y aquí es importante porque Abraham, que era el mayor, toma una decisión, ¿cierto? Había conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Ya había habido problemas. Ya la cosa comenzaba a complicarse, ¿cierto? Había que tomar una decisión para que el problema no siguiera agrandándose. Eso es un ejemplo para nosotros, ¿cierto? A veces dejamos que los problemas nos ganen. Y ya cuando no hay remedio, es que entonces tratamos de solucionarlo cuando ya no hay nada que hacer. A veces nos pasa eso, ¿cierto? Tomamos esas decisiones cuando ya no hay nada que hacer. Las decisiones hay que tomarlas a tiempo. Abraham vio el problema, lo que se estaba presentando entre los pastores de ellos, y sabía que eso iba después a trascender a la familia, y paró la cosa a tiempo, ¿cierto? Cuando vio que las cosas se estaban complicando, llamó a Lot: aquí hay un problema, tenemos que solucionarlo. Y entonces Abraham toma la decisión y Lot también, ¿cierto? Dice, versículo 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues su posesión era mucha y no podía morar en un mismo lugar. Y dice el versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mi pastor y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fuera a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y tú a la derecha, yo iré a la izquierda, ¿cierto? Es interesante y me llama mucho la atención la actitud que tiene que tiene Abraham. Me llama mucho la atención porque Abraham era el mayor, ¿cierto? Era el mayor, era quien había realmente, pues tenía más autoridad, por así decirlo. Pero lo pone a escoger a él, ¿cierto? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Yo me aprovecho, ¿cierto? No me vete para allá, vete para allá, para aquel lado. Ese para allá usted, ¿cierto? Normalmente tomamos esas decisiones así, ¿cierto? Y siempre queremos aprovecharnos de los demás, ¿cierto? Especialmente cuando la persona está en menos ventaja que uno, ¿cierto? Uno se aprovecha de todas estas cosas. Pero miren la actitud que tiene Abraham, ¿cierto? Es la actitud que tiene un gran siervo de Dios, una persona que tiene comunión con Dios. Todos sabemos siempre la relación que Abraham tuvo con Dios, ¿cierto? Más adelante, cuando Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra, a mí siempre me llama la atención esta parte, ¿cierto? Cuando él dice: encubriré a Abraham lo que voy a hacer, ¿cierto? No le diré a mi amigo lo que voy a hacer, ¿cierto? Lo dice con su amigo, ¿cierto? ¿Cómo no le voy a decir a Abraham, siendo él el padre de mucha gente? Siendo él el padre de una gran nación, ¿cómo no le voy a contar lo que voy a hacer? ¿Cierto? Cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, él le cuenta, ¿cierto? Me hace entender esa comunión, esa intimidad que había entre Abraham y Dios. Y esta actitud que tiene esta persona es una actitud de alguien que tiene a Dios, ¿cierto? Que tiene comunión con Dios. Es lo que podemos ver, ¿cierto? Abraham le dice: escoge tú. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú a la izquierda, yo voy a la derecha. No te preocupes, no va a pasar nada. Lo importante es arreglar el problema. En otras palabras, no se aprovechó de las circunstancias. No se aprovechó del poder que tenía, la autoridad que tenía sobre Lot, que era el sobrino, sino que lo puso a escoger, ¿cierto? Lo puso a escoger. Y dice, porque somos hermanos, dice, somos hermanos, entonces ¿para qué vamos a estar con esta pelea? Dice el versículo 10, y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué problema, cierto? Esa es una decisión basada en la apariencia. ¿Cuántas veces tomamos decisiones basándonos en la apariencia, cierto? En lo que de pronto uno ve a simple vista, ¿cierto? Lo que uno ve a simple vista. Y a veces basada en esa apariencia, toma uno decisión, ¿cierto? Yo veo al hermano Ramón y dice: hermano Ramón, ¿qué será? Lo veo como todo raro. ¿Qué será? Mínimo me va a atracar. Alguna cosa uno ve, ¿cierto? Porque es la apariencia que uno ve, ¿cierto? No estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Es la apariencia que uno ve, ¿cierto? Y basado en esa apariencia, ¿qué hago yo?
Me voy por otro lado, ¿cierto? Ahí viene el ladrón, que mínimo es un atracador, lo que sea, ¿cierto? Me basé en esa apariencia para tomar una decisión, ¿cierto? No conociéndolo a él, no conociendo a esa persona, simplemente fue lo que yo veía, ¿cierto? A veces tomamos decisiones con los hermanos, ¿cierto? A veces, no, la hermana Lorena, no, esa es chismosa, ¿cierto? De pronto que escuché un comentario o alguna cosa, ¿cierto? Y basamos, me alejo de esa hermana porque escuché eso, o me lo imagino que es así, ¿cierto? Es que habla mucho o lo que sea, ¿cierto? Y no nos damos el trabajo de conocer a esa persona, de conocer a esa hermana, de hablar con ella. Y uno, ¿cuántas veces no nos ha pasado que cuando uno habla con la persona da cuenta, oiga, esto no es lo que yo me imaginaba? Hace poquito me pasó algo así con una persona. Tenía un mal concepto y cuando yo hablo con la persona, me llegué a él, me di cuenta, oiga, pero esto no es lo que me habían comentado de mí. Me di cuenta que era todo lo contrario, ¿cierto? Y el problema no es ese, sino que basado en eso yo tomo una decisión. Me alejo del hermano, ¿cierto? Basado en eso tomo una decisión. Porque de pronto puedo tener el concepto, ¿cierto? Ya, pero no tomo ninguna decisión. El problema es cuando ya yo tomo una decisión, como es así, no, mejor me alejo, ¿cierto? Sin saber realmente, sin darme el trabajo de conocer al hermano, porque a veces me baso en la apariencia. Esto fue lo que le pasó a Lot. Lot se basó en la apariencia, se basó en lo que él veía, ¿cierto? Él vio toda la llanura del Jordán, ¿cierto? Que era linda, era como riego, ¿cierto? Dijo, esto es lo que yo necesito. Tengo animales, tengo vacas, tengo ovejas. Es una llanura, no sé si, bueno, yo soy, me fui criado también en finca. Y mi papá tenía ganado, ¿cierto? Tenía ganado y tenía caballos, todas estas cosas. Y uno siempre le gusta mucho la parte de lo que es la ciénaga, la llanura. Porque ahí crece el pasto verdecito, hay agua para los animales, los animales se crían gordos, es bonito, ¿cierto? Ya, uno siempre busca como esos terrenos para que el ganado coma ahí, ¿cierto? Eso fue lo que vio Lot, ¿cierto? Basado en la apariencia, dijo, no, esto está muy bonito, esto es lo que yo necesito, ¿cierto? No le importó que para allá estaba Sodoma y Gomorra, ¿cierto? No le importó, no miró esa parte, miró solamente lo terrenal. Quizás no le importó la parte espiritual. No sabía la consecuencia que eso iba a tener en su vida. Y dice la palabra de Dios que fue colocando sus tiendas hasta llegar a Sodoma y a Gomorra. Fue acercándose poco a poco, cuando se dio cuenta estaba en el mundo, por así decirlo, ¿cierto? A veces nuestra vida espiritual es así, ¿cierto? Y de pronto no nos alejamos totalmente de las cosas de Dios, ¿cierto? Sino que lo hacemos paulatinamente, poco a poco, ¿cierto? Dejamos de ir un domingo, después ya son 2 domingos, después ya son 3 domingos, después ya son 4 domingos. Cuando nos damos cuenta no volvemos más. Así pasa, así es nuestra vida. Y nos vamos alejando poco a poco, ¿cierto? Y cuando nos damos cuenta, ¿dónde estamos? En el mundo. Y esa parte no la violó, ¿cierto? Vio solamente la apariencia, porque la decisión que él tomó fue basada en lo que él vio, ¿cierto? No, esto es lo que yo necesito. No le importó la parte espiritual. Muchas veces buscamos nuestro beneficio material, ¿cierto? Y dejamos el espiritual a un lado, que es el más importante. Lo importante es la parte material. Muchas veces hemos tomado decisiones así, ¿cierto? Y tenemos consecuencias. Porque todos sabemos las consecuencias que tuvo la decisión que tomó Lot. Para el resto de su vida, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios... y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo era ya de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Vamos a buscar un momento en 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Versículo 15. No pierdan ahí el Génesis. Dice el versículo 15: no améis al mundo, ¿cierto? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué fue lo que hizo Lot?
Le cogió, ¿cierto? Se fue más al mundo. Cogió fue para ese lado, ¿cierto? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. ¿Por qué? Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino esto fue lo que vio Lot. Se acercó, ¿cierto?, a las cosas del mundo y se alejó de las cosas de Dios. Nadie puede adorar a dos señores. O amará al uno y aborrecerá al otro. Lot no pensó en la parte espiritual. No pensó en las consecuencias que iba a tener esta decisión. Pensó en lo material. Pensó en que su ganado iba a producir. Pensó en que iba a hacerse más rico de lo que ya era. Pensó de que iba a tener más propiedades, más comodidad. Y dejó la parte espiritual a un lado. Y sabemos que hay un pasaje que no me acuerdo, creo que es en Santiago, si no estoy mal. O Pedro, no, en Pedro, creo que en segunda de Pedro. Que dice que el justo, este justo, afligía todos los días de su vida viendo la maldad que había en Sodoma. Él se afligía, ¿cierto?, viendo cómo la gente se perdía, cómo la gente se alejaba de Dios, ¿cierto? O sea que no fue feliz en la decisión que tomó por haberse alejado del mundo. Perdón, por haberse alejado de Dios y buscar al mundo. Sacrificó toda su felicidad, ¿cierto?, por esa decisión que tomó, tan trascendental, que lo afectó para el resto de su vida. Todos sabemos las consecuencias que tuvo más adelante, ¿cierto? Que tuvo problemas con la hija, los hijos, ¿cierto? Que después salieron los amalecitas, que fueron un pueblo que se rebeló contra el pueblo de Dios también, que después Dios lo mandó a destruir. ¿Se acuerdan cuando Saúl? Dios lo mandó que acabara con todos ellos. En fin, todas las consecuencias que tuvo, ¿cierto?, haber tomado esta decisión. Entonces se basó en su apariencia, ¿cierto? Miren lo que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa? El versículo 17. El mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos, ¿cierto? Por eso es que el hombre, el mundo hoy en día, cada día va evolucionando, ¿cierto? ¿Ustedes se han fijado? Cada día sacan algo nuevo, ¿cierto? Hace unos años este celular no existía, ¿cierto? 10 años atrás no existían estos celulares. Existían los grandetotes, ¿cierto? Y cada día y cada empresa, si iPhone saca uno, Samsung le saca otro mejor, y cada día va evolucionando. ¿Por qué? Porque las cosas van pasando, ¿cierto? Y ya a mí no me gusta ya este celular no me sirve, no me sirve para lo que yo necesito. Ahora quiero otro más avanzado. Y después que compré esto quiero otro más, y quiero otro más, y quiero otro más. Y van creando la necesidad, ¿cierto? Porque el mundo pasa, y los deseos van pasando, ¿cierto? Y nunca se llena uno, nunca se conforma uno, ¿cierto? Siempre uno basa la felicidad en lo que tiene, ¿cierto? Yo soy feliz y me compro este celular, pero dentro de un año ya ese celular no me hace feliz y no quiero este. Y así somos, ¿cierto? Así nos pasamos. Y así tomamos decisiones basadas en estas cosas. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Eso fue lo que le pasó a Abraham, ¿cierto? Eso fue lo que pasó a Abraham. Volvamos nuevamente a Génesis. Volvamos nuevamente a Génesis. Dice, y Abraham, versículo 12, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, ¿cierto? Abraham hizo lo contrario, ¿cierto? Fue buscando para Canaán, ¿cierto? Fue buscando para los lados de Canaán, donde estaba la tierra prometida, ¿cierto? Fue buscando para ese sector. Nosotros tenemos la decisión, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de tomar una decisión. Depende de nosotros para dónde queremos acercarnos, ¿cierto? Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, ¿cierto? En gran manera, ¿cierto? Y entonces, qué triste, ¿cierto? Qué tristeza la decisión que cogió Lot, ¿cierto? Se acercó a las cosas del mundo. Los hombres de Sodoma y de Gomorra eran pecadores, dice la palabra de Dios, en gran manera. Y al final Dios tuvo que destruir esta ciudad, ¿cierto? Porque la maldad era mucha.
La maldad era mucha en la ciudad, ¿cierto? Y tuvo que destruir a la ciudad, a Sodoma por toda la maldad que había en esa ciudad. Entonces, mucho cuidado, hermano, cuando tomamos decisiones basadas en la apariencia, ¿cierto? Porque no es bueno. No es bueno, ¿cierto? A veces tomamos decisiones a la ligera, porque mi decisión puede ser trascendental. Puede afectarme para el resto de mi vida, ¿cierto? Como les dije, hay decisiones que uno puede tomarla a la ligera, ¿cierto? Pero hay decisiones que a uno no marcan el resto de la vida, porque la basamos en la apariencia, ¿cierto? ¿Cierto? Lot perdió todo lo que hizo, porque no hizo nada para Dios, ¿cierto? Por seguir su apariencia. Por seguir su apariencia, no hizo nada para Dios. Bien, vamos a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Versículo 19. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a leer desde el versículo 15. 30-15. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares de extraviar y te inclinares a Dios ajenos y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días, pero en la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar, ¿cierto? Esta es una decisión basada en la anticipación, ¿cierto? Deuteronomio es un resumen, por así decirlo, de lo que es Éxodo, Levítico y Número, ¿cierto? Es un discurso, por así decirlo, que Moisés le da al pueblo de Israel cuando ya estaban para entrar a la tierra prometida. Todos sabemos que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, ya Dios le había dicho que la iba a ver desde lejos, pero que no iba a entrar a ella, no podía conocerla, porque había golpeado la roca con rabia, ¿cierto? No había hecho las cosas como Dios le había dicho. Entonces Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces le da como el discurso ya de este lado del río Jordán, dándole las últimas instrucciones, por así decirlo, haciéndoles un recorderis de todo lo que Dios ha hecho con ellos, de todo el paso que Dios había hecho, de todo el proceso que Dios había hecho con ellos, ¿cierto? Porque uno es fácil de olvidar, ¿cierto? Todos somos así. Se nos olvida, ¿cierto? A veces olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros. A veces nos olvidamos lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros. Somos fácil de olvidar, ¿cierto? Así somos, ¿no? Eso no solamente el pueblo de Israel. Nosotros también somos así. ¿Cuántas veces se nos olvida dar gracias a Dios por las cosas que nos ha dado? Por el año que nos permitió vivir. Por tantas cosas que Dios nos da, ¿cierto? Y se nos olvida. Entonces Moisés le hace un recordario al pueblo de Dios, ¿cierto? De todo lo que Él ha hecho, de todas las cosas que Dios ha hecho con ellos. Y le dice, ¿cierto? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice, porque yo te mando hoy que amas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entra, para tomar posesión de ella. Dios quiere entrar va a darte la tierra, ¿cierto? Pero tienes que amarlo, tienes que guardar sus mandamientos. Dios le había dicho a Moisés que si el pueblo lo obedecía, si el pueblo hacía lo que Dios le mandaba, Dios le iba a dar la victoria, ¿cierto? Los había sacado de Egipto con mano poderosa. Los había cruzado por el mar Rojo, ¿cierto? En seco. Había matado a todos los egipcios.
Dios le había dicho que si ellos obedecían, Él los iba a bendecir. Ya lo había hecho a lo largo del desierto, ¿cierto? Ya ellos habían podido ver la mano poderosa de Dios. En la noche la columna de fuego, en el día la columna de la nube, ¿cierto? Para que el sol no lo maltratase. Habían visto tantas bendiciones. Y Moisés les recuerda, obedezcan a Jehová, ¿cierto? Para que Él los multiplique, para que Él los bendiga grandemente. Pero depende de su obediencia. Por eso coloqué que es una división basada en la anticipación, ¿cierto? Porque ya ellos habían podido ver la grandeza de Dios, el poder de Dios. Tenían que tener mucho cuidado, ¿cierto? Tenían que tener muy pendiente de no ir a caer en desobediencia. Porque habían visto también las consecuencias que habían tenido aquellos que habían desobedecido a Dios, ¿cierto? Como Coré, por ejemplo. Ellos ya habían visto las consecuencias de que habían tenido estos personajes que quisieron desobedecer a Dios. Entonces le dice, mucho cuidado, ¿cierto? Mucho cuidado, porque Dios lo va a entrar a la tierra prometida, pero ustedes tienen que obedecerle. Y para que Él los bendiga, ustedes tienen que tener en claro lo que Dios quiere de ustedes. Y le dice, ¿cierto? Versículo 17, mas si tu corazón se apartare y no hiere y te dejares extraviar y te inclinares a Dios ajeno y le sirvieres, yo os protesto y de cierto pereceréis. No provocaré en vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros. Cierto, aquí está de testigo, así que no hay nada, no hay nada que puedan hacer, cierto. Aquí están dos testigos, cierto. Al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cierto. Muchas veces, hermanos, tomamos decisiones y no tenemos en cuenta para nada las cosas de Dios, ¿cierto? Lo que Dios nos dice a través de su palabra, ¿cierto? ¿Cuántas veces tomamos estas decisiones así? He visto casos de, por ejemplo, jóvenes en la iglesia que se casan con una inconversa. Y uno le dice que no, que mire, que esto no va conforme a la palabra de Dios. Y va porque va, ¿cierto? Después, el fracaso, ¿cierto? Y da tristeza. Pero son decisiones que se toman y no se tiene en cuenta la palabra de Dios. Era lo que le estaba diciendo. Ustedes tienen claro lo que ya Dios le ha dicho. Ustedes tienen claro los mandamientos de Dios. Escojan la vida, le dice Moisés. Escojan lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha mandado. No se basen en lo que ustedes creen, porque va a ser un fracaso. Ya ustedes lo han visto, lo han probado. ¿Cuántos quedaron derrotados en el desierto, cierto? Por no creer lo que Dios le había dicho. Es la palabra de Dios. Cuando siempre que vayamos a tomar una decisión, primero pensemos qué piensa Dios de lo que yo voy a hacer. Y siempre le pedimos consejo a un amigo, le pedimos consejo al vecino, le pedimos consejo al compañero de trabajo, y al último que le pedimos consejo es a Dios. O a veces lo hacemos cuando ya estamos embalados, estamos aquí, ¿cierto? Bueno, ahora sí, Dios, ayúdame a salir de aquí. Ya que ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Aunque Dios es misericordioso y hace la obra, pero no debe ser así, ¿cierto? Porque pagamos las consecuencias, y bien caro, ¿cierto? Como le pasó a Lot, afligiendo su vida, una vida triste, ¿cierto? Todo el resto de su vida afligida por haber puesto las tiendas hasta Sodoma, ¿cierto? Por dejarse llevar de la apariencia. Siempre tengamos en cuenta lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, Moisés les dice lo que va a pasar si ellos guardan los mandamientos y qué va a pasar si no los guardan. Las consecuencias que tendrían de obedecer y desobedecer, ¿cierto? Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Jehová tu padre, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Es interesante que Moisés le dijo, ustedes toman la decisión, ¿cierto? Pero yo les aconsejo esto. Hagan esto, ustedes saben, hagan esto, ¿cierto? Uno siempre quiere lo mejor, ¿cierto? Moisés quería lo mejor para el pueblo. Cuando uno aconseja a alguien, uno lo hace basado en la palabra de Dios porque quiere lo mejor para esa persona. ¿Cierto? No es capricho, no, es que el hermano Ramón es tan caprichoso. ¿Cierto? Es que el hermano Ramón es tan fastidioso. No es cierto, ¿cierto? Es la palabra de Dios. ¿Qué dice, cierto? Y uno se basa en esas cosas, ¿cierto? Estoy poniendo ejemplo, hermano, yo no sé, como es el que más conozco. ¿Cierto?
Entonces, una decisión basada en la anticipación, ¿cierto? Ya ellos sabían lo que Dios le había, cómo Dios había obrado en ellos, tanto para bien como para mal, ¿cierto? Cuando desobedecían, para mal, y cuando obedecían, para bien. Entonces, tomen el buen camino, le dice Moisés, ¿cierto? Vamos a Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Vamos a leer hasta el versículo 25. Josué, capítulo 24, versículo 14, perdón. Josué, capítulo 24, versículo 14, del 14 al 25. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros a dioses los cuales sirvieron vuestros padres en el otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, a la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos que entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces José dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquén, ¿cierto? Otra decisión, ¿cierto? Una decisión basada en lo alcanzado, ¿cierto? Josué está haciendo prácticamente lo que hizo Moisés. También, ¿cierto? Josué estuvo al lado de Moisés y aprendió muchas cosas de Moisés, ¿cierto? Lo mismo que hizo Moisés en Deuteronomio, Josué lo está dando ahora acá también, especialmente en el capítulo 24, ¿cierto? Hablándole de todas las cosas que Dios había hecho con ellos, de todas las maravillas que Dios había hecho con ellos, ¿cierto? Muchos de ellos se habían apartado. Acuérdese que Dios le dijo que debían acabar, por así decirlo, que debían echar o alejar a los pueblos paganos que estaban alrededor de ellos, ¿cierto? Ellos tenían que conquistar la tierra, tenían que poseer la tierra, y Dios le iba a dar la victoria, y ellos tenían que alejar a todos esos pueblos que estaban ahí en la tierra, ¿cierto? En la tierra prometida. Ellos tenían que sacarlos, expulsarlos. ¿Pero qué hicieron? ¿Se acuerdan los gabonitas? ¿Se acuerdan? Que se hicieron pasar, que venían de tierra lejana, ¿cierto? Con los zapatos rotos. Ya. Entonces, me imagino que Josué le dio pesar, no sé qué sería, y les perdonó la vida, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Convivieron con los israelitas, ¿cierto? Desobedecieron, ¿cierto? Convivieron con los israelitas. ¿Qué pasó con eso? Que estos pueblos venían con unas costumbres paganas, adorando a dioses paganos, ¿cierto? Y muchos de los israelitas, de los judíos, cogieron estas costumbres y hicieron otros dioses, ¿cierto? Otros dioses provocaban a celo a Dios y se apartaron de todas estas cosas, ¿cierto? Se apartaron de lo que Dios le había dicho y tuvieron sus consecuencias, ¿cierto? Porque ellos no alejaron, no expulsaron de la tierra a los pueblos que estaban, al pueblo pagano,
sino que decidieron convivir con ellos. Lo mismo que hizo Lot, casi similar, ¿cierto? Convivir con las cosas del mundo. Eso casi siempre termina mal, ¿cierto? ¿Cierto? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque siempre terminan ganando el mundo. No sé, bueno, siempre no, pero la mayoría de veces, siempre las cosas del mundo nos ganan. Y esto fue lo que pasó, ¿cierto? Y el pueblo adoró a otros dioses. Entonces Josué le da las últimas instrucciones, ¿cierto? Dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad, ¿cierto? Sírvanle realmente con integridad, de corazón, ¿cierto? Es lo que Dios pide de ustedes. Servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged entonces vosotros a quién sirváis. Si a los dioses que les sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿cierto? Qué convicción, ¿cierto? Me llama mucho qué convicción la que tenía Josué. No los obligó. Yo siempre he pensado, ¿cierto?, que las cosas con el Señor no es obligada, ¿cierto? Uno hace las cosas por convicción. ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? Tenemos convicción de que Cristo está aquí, en medio nuestro, ¿o no? Pues yo no vengo por el hermano Ramón, no sé. Es muy bonito y todo, y muy cariñoso y todo, pero muy amable y todo. Pero ese no es el motivo por el cual estamos aquí, ¿cierto? Yo voy a la casa de él, ¿sí o no? No es el motivo, ¿cierto? No ese es el motivo. Tenemos que tener convicción a quién vamos a ver, con quién nos vamos a encontrar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿cierto? Que tengamos convicción de lo que creemos. A veces somos muy fluctuantes. Somos muy fluctuantes en las cosas de Dios y tomamos las cosas de Dios a la ligera, ¿cierto? Y las cosas de Dios no son así, ¿cierto? Tampoco son obligados, ¿cierto? Tampoco, no, yo voy porque después quién sabe cuánto le mando a Ramón con la cantaleta, todos los domingos. Mano, ¿por qué no vino? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no vino? Toca ir porque con la cantaleta. No es por eso, hermano. Es convicción. Si no hay convicción, no estamos en nada, ¿cierto? Es Cristo que nos manda, que nos congrega, ¿cierto? Porque Él lo mandó en su palabra. Y por eso lo hacemos, ¿cierto? Tenemos que tener claro esa parte. Josué dijo, hagan ustedes lo que quieran, realmente. Yo no los voy a obligar, ¿cierto? Porque las cosas con Dios no son obligadas. Las cosas con el Señor no son obligadas. Yo puedo obligarle a usted, bueno, le digo mío, ¿cierto? Ve a la tienda, ve a buscarme tal cosa. Si no, un correazo, no sé, ¿cierto? Pero yo no puedo obligarlo a las cosas del Señor. Las cosas del Señor son por convicción, ¿cierto? Y es decisión que yo tomo. Es una decisión que yo tomo. Es convicción, no es por obligación, ¿cierto? Por eso Josué le dice, hagan ustedes lo que ustedes hagan, los dioses de los amorreos, los que están del otro lado del río, hagan ustedes lo que quieran. Pero yo en mi casa, yo respondo por mi casa, ¿cierto? Uno como hombre es el responsable de su casa. Yo tengo que responder delante de Dios por mi hogar, por mi familia, ¿cierto? Yo respondo por ello. Es lo que Josué hace, ¿cierto? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso dice que es una decisión basada en ya lo alcanzado, ¿cierto? Porque dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca. Esto no va a pasar nunca, ¿cierto? Que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Esto no va a pasar nunca, dijeron ellos. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y hace todo un recuento el pueblo, ¿cierto? Todo lo que Dios ha hecho con ellos. Por eso, nunca tal haga, nunca tal acontezca, ¿cierto? Y pasó así. Muchos años después, el pueblo volvió otra vez, ¿cierto?, a alejarse de las cosas de Dios. Y todos sabemos lo que pasó más adelante, ¿cierto? Cómo Dios tuvo que castigarlos por las consecuencias de haberle desobedecido, ¿cierto? Y dice, entonces, versículo 25, entonces hizo pacto con el pueblo y el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquén, ¿cierto? Ese día hicieron pacto, porque ellos dijeron, no señor, nunca tal acontezca, nosotros vamos a servir a Jehová, ¿cierto? Lo hicieron, ¿cierto? En ese momento hicieron pacto. Después se alejaron, desafortunadamente, ¿cierto? En el momento fue bien y todo, pero muchos años después se alejaron. Parece que después de que murió toda esta generación, ¿cierto? Entonces, hermanos, para que reflexionemos, para que pensemos, ¿cierto? Cuando vayamos a tomar una decisión,
Pensemos primero, ¿cierto? Mi decisión puede ser una decisión momentánea o puede ser una decisión que tenga consecuencias para el resto de mi vida. Miren lo que le pasó a Lot, ¿cierto? Por basarse en la apariencia. Basarse en lo que veía a simple vista, ¿cierto? Se basó en la apariencia, ¿cierto? No tuvo en cuenta nada de las cosas de Dios. Se basó solo en la apariencia, ¿cierto? Y la otra decisión, la de Moisés, ¿cierto? Basada en la anticipación, ¿cierto? En lo que ellos iban a hacer. Si ustedes hacen esto, si ustedes obedecen, Dios los bendice. Si desobedecen, Dios los va a castigar, ¿cierto? En la anticipación. Está anticipándose. Ojo con lo que van a hacer, ¿cierto? Ojo con lo que dice la palabra de Dios. Yo les puedo decir a ustedes que si ustedes obedecen a Dios, Dios los va a castigar, ¿cierto? No porque tenga conocimiento de lo que viene, sino que es lo que Dios dice, ¿cierto? Basado en la palabra de Dios. Y una decisión basada en lo alcanzado, ¿cierto? Siempre tengamos en cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros. Las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Estamos aquí, estamos vivos, eso es motivo para darle gracias a Dios. Todos nosotros podemos decir que Dios ha hecho maravillas con nosotros. ¿Quién nunca ha visto la mano de Dios en algo que ha pasado? ¿Cuántos problemas, cuántos peligros Dios nos ha guardado que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta? ¿Cuántos peligros Dios nos ha protegido? Y a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces, siempre tengamos las cosas de Dios primeramente para tomar una decisión, ¿cierto? Si no tenemos a Dios en cuenta, vamos a tener consecuencias graves, ¿cierto? Vamos a tener consecuencias graves, seguramente para el resto de nuestra vida. Que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente. Pensaba en ese versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y a veces tomamos la decisión de buscar lo aparente, lo superficialmente lindo o agradable, y no tenemos en cuenta los propósitos de Dios, no tenemos en cuenta nuestra vida espiritual. Mire, cuando Lot tomó esa decisión, él tenía mucho ganado, muchos animales, ¿cierto? Su familia, sus hijas. Las consecuencias de esa decisión fue que perdió lo material, porque solamente pudo salir con familia, sin posesiones. Perdió su esposa y su familia se destruyó por completo. O sea, fue graves consecuencias que vivió por tomar una decisión teniendo en cuenta solamente lo aparente y superficial. Fueron graves las consecuencias. Entonces, Dios nos enseña que nos ayude Dios, porque cada uno de nosotros, cada uno de los presentes, sea hoy, mañana, el año que viene, estaremos frente a una decisión que va a ser trascendental para nuestras vidas. Y la pregunta es: ¿cómo vamos a tomar esa decisión? ¿Qué parámetros voy a utilizar? ¿Qué tendré en cuenta y qué no tendré en cuenta? Entonces, una de las cosas para pensar es si esa decisión va a afectar mi vida espiritual, es porque no es de Dios. No es de Dios. Si ya tomaste una decisión y está afectando tu vida espiritual, tienes que reevaluar que tal vez esa decisión no fue de Dios. Bueno, oramos y terminamos.